Es una mañana de octubre de 1960 y cuatro en un pequeño apartamento cerca del Aeropuerto Internacional de Nueva York. Una mujer llamada Carmen está vistiéndose para ir a trabajar. Tiene 24 años. Es azafata de Iberia, la aerolínea nacional española. 8 meses fuera de la academia de entrenamiento. Y, en los próximos 40 minutos se ensamblará a sí misma tal y como le enseñaron. Primero la faja. Luego las medias, sujetas a la faja con 4 pequeños enganches metálicos. Después el forro blanco, la blusa de seda marfil, la falda azul marino entallada, la chaqueta a juego cortada en la silueta exacta que diseñó el modisto de la compañía ese mismo año. El sombrero azul se ancla con 2 horquillas largas clavadas en el pelo a precisamente el ángulo que su supervisora demostró durante el entrenamiento. En su bolso, guantes blancos de algodón, un par de medias de repuesto, un espejito de Mannoy, un documento de identificación de Iberia con su fotografía, su nombre, su peso y su fecha de nacimiento, porque en 5 años y 3 meses, según las normas que firmó al ser contratada, la compañía dejará de necesitarla. Durante aproximadamente 15 años, entre mediados de la década de los 50 y una serie de resoluciones judiciales a principios de los años 70, las mujeres que trabajaban en las cabinas de las aerolíneas del mundo occidental vivieron bajo lo que probablemente fue el código más estricto de normas de cualquier profesión de cuello blanco en la historia moderna. Algunas de esas normas estaban escritas en el contrato que firmó a los 21 años, otras estaban en el manual de la compañía, y algunas no existían en ningún papel. Eran simplemente lo que toda azafata de toda aerolínea importante sabía, y lo que las supervisoras con sus tablas de verificación comprobaban cada mañana antes de que subiera al avión. Este es un recuento de 12 de esas normas. Quédese conmigo, porque la norma en el número 1 es la que ninguna azafata en el mundo podía esquivar, por muy buena que fuera en su trabajo. Empecemos por la norma que no dejaba margen para la discusión. Número 12. El peso. La báscula. El número en el contrato. En Iberia, en Air France, en Alitalia, en Pan Am, el peso máximo permitido para una azafata era un número contractual, no una sugerencia, un número. Eastern Airlines, en su anuncio de contratación de 1966, fue explícita, de 47 a 61 kilos en proporción a la estatura, y la aerolínea no se fiaba de su palabra. Cada mes, a veces con más frecuencia, la azafata era pesada por su supervisora en una báscula que vivía en la sala de instrucciones previas al vuelo. Una ex azafata de Iberia lo describió décadas más tarde en una sola frase: te pesaban antes de cada turno, y por 1 kilo de más podían dejarte sin vuelo y sin sueldo ese día. Esa era la norma, no el peso absoluto, la variación, 2 o 3 kilos de más, y la azafata se iba a casa sin pagar hasta que los perdiera. La báscula era el mueble más honesto de la aerolínea. Número 11. La faja y la inspección. La silueta de la azafata de 1964 era una silueta diseñada, no nacida. Bajo la falda azul marino y la chaqueta entallada había una estructura. Un sujetador de copa cónica de aro, rígido, y una faja sujeta a las medias por 4 enganches de metal. La faja no era una preferencia personal, era política de empresa. Una antigua azafata de Air France, que describió el protocolo con mayor precisión años más tarde, dijo que la faja era obligatoria de servicio. Se llevaba siempre un par adicional de medias, y cualquier azafata que no cumpliera con los estándares podía ser enviada a casa sin retribución. Las supervisoras en la formación previa al vuelo verificaban visualmente que la prenda se llevaba puesta, un ligero roce en la cadera para comprobarlo. Se cruzaba esa línea cada mañana, y la mayoría de las mujeres se habían acostumbrado tanto a la norma que ya no lo llamaban norma, lo llamaban prepararse para trabajar. Número 10. Sin gafas, nunca en servicio, nunca en la cabina. El requisito de visión variaba según la aerolínea. Air France en 1963 exigía visión 20/30 sin corrección óptica. Iberia iba más lejos, sin gafas, sin lentillas en servicio, jamás. Una mujer que necesitara corrección visual no podía trabajar como azafata en la flota internacional. Una cicatriz visible en la mano podía ser motivo de rechazo en la entrevista. La norma sobre las gafas era exactamente la misma norma. La cabina era un espacio de trabajo visible, y la aerolínea había decidido qué tipos de visibilidad podía incluir ese espacio. Número 9. El uniforme, completo en todo momento fuera del avión. Una azafata en 1964 no llegaba a la puerta de embarque en piezas. El uniforme era un conjunto ensamblado, levado completo desde el momento en que salía de su apartamento hasta el momento en que volvía.
sombrero anclado exactamente al ángulo que la jefa de azafatas había demostrado en el entrenamiento, chaqueta abotonada, falda hasta la rodilla, medias, guantes de algodón blanco en verano, guantes de cuero oscuro en invierno. Una azafata de Iberia llamada Rosario Fuentes fue amonestada más de una vez por el tipo de pequeña infracción que la norma estaba diseñada para detectar: quitarse los guantes blancos en la calle mientras seguía de uniforme. El sombrero no podía moverse durante el vuelo. No podía quitarse hasta que la azafata estuviera fuera de servicio y fuera de la vista del público. Todo el conjunto completo: el sombrero, la chaqueta, la falda, las medias, los guantes puestos en la mano en lugar de llevados en ella, era la norma aplicada durante cada minuto en que la mujer era visible para el público. Número 8. El pintalabios, aplicado y reaplicado. La boca de una azafata en 1964 estaba pintada antes de salir del apartamento y vuelta a pintar antes de cada servicio. Las marcas variaban según la aerolínea. Los tonos estaban prescritos en el manual de entrenamiento. Y la norma era lo suficientemente real como para que una azafata de TWA, unos años más tarde, fuera realmente retirada de un vuelo por el comandante por negarse a aplicarse el pintalabios antes del servicio de cabina. Finalmente fue readmitida con el sueldo atrasado. Pero el punto de la historia no es la readmisión. El punto de la historia es que en la cabina de un avión de 1964, un comandante tenía potestad para dejar en tierra a una trabajadora por una boca sin pintar, y la aerolínea le respaldó. Eso era el tipo de norma que era el pintalabios. Número 7. El segundo idioma. Para trabajar en una ruta internacional para Iberia, la aerolínea exigía formación universitaria y fluidez en un segundo idioma. La candidata era evaluada mediante examen oral en el centro de entrenamiento. El examen era real. Una ex azafata de Iberia llamada Pilar Montero, que más tarde se convirtió en directora de recursos humanos de una empresa aeronáutica, resumió sus calificaciones en una sola frase en una entrevista de radio décadas después: que en Iberia había que tener título universitario, dominar al menos 2 idiomas, y ella tenía 3, y podía evacuar un avión dando instrucciones en francés. La norma no era sobre refinamiento, era sobre el tipo específico de mujer que la aerolínea había decidido poner en la cabina. Una graduada de bachillerato de una ciudad pequeña que solo hablara español, por más capaz que fuera. No era material de Iberia para la flota internacional. La norma era lo que era. El examen de idiomas del centro de entrenamiento decidía quién pasaba. Número 6. El cabello. Corto. Natural. Sin tocar el cuello. Iberia, en sus requisitos escritos para azafatas de 1963, era explícita. El cabello debe ser natural sin tintes artificiales, no más largo que el hombro. Pan Am iba más lejos: el cabello no podía tocar el cuello de la chaqueta del uniforme. Una azafata cuyo cabello superara en 1 centímetro, lo permitido, era enviada a la peluquería por su cuenta antes de su próximo vuelo. La norma no tenía que ver con la belleza en ningún sentido general. Tenía que ver con una silueta precisa y fotografiable. La silueta del folleto de contratación, la silueta en el lateral del avión, la silueta de una mujer vista de espaldas, que el departamento de marketing de las aerolíneas había construido toda una industria alrededor. Cada mañana frente al espejo del dormitorio, la azafata se hacía coincidir con ella. Estamos a mitad del recuento. Hasta aquí, las normas eran mantenidas por la propia azafata con sus propias manos, en su propio tiempo, antes de la inspección. Las que siguen son distintas. Las que siguen son las que gobernaban no lo que hacía, sino quién se le permitía hacer. Número 5. La sonrisa y el silencio que había debajo. Una azafata en 1964 no tenía opiniones en la cabina. No contradecía a un pasajero, no contradecía al comandante, servía el cóctel, encendía el cigarrillo, atendía el botón de llamada y sonreía. La investigadora Kathleen Barry, historiadora de la aviación comercial, recopiló los testimonios de decenas de azafatas que describieron la norma años después con sus propias palabras: que no se esperaba que tuvieran opiniones, debían servir, tener buen aspecto y seguir avanzando por el pasillo. La sonrisa era tan parte del uniforme como el sombrero. Se ponía al despegue, se quitaba en el hotel. Y en medio, la mujer que la llevaba estaba tan cuidadosamente compuesta como la silueta del folleto de contratación. Número 4. Soltera, sin compromiso, sin hijos. Todas las grandes aerolíneas europeas y norteamericanas en 1964 exigían en el contrato que la azafata estuviera soltera en el momento de la contratación y soltera mientras durara el empleo.
El anuncio de Eastern Airlines era explícito: soltera, con viudas y divorciadas consideradas solo si no tenían hijos. United Airlines lo incluyó en sus requisitos de 1968 palabra por palabra. Se considerará viuda o divorciada, pero no debe tener hijos. Un hijo significaba que la azafata tenía una obligación familiar. Una obligación familiar significaba, a ojos de la aerolínea, una empleada dividida. La mujer soltera y sin hijos era el único tipo de azafata que la aerolínea quería en la cabina. Todo lo demás era contractualmente descalificador. Número 3. El lunes después de la boda. El día en que una azafata de Pan Am se casaba era el último día que trabajaba. Iberia aplicó la misma norma hasta finales de la década de los 60, cuando un acuerdo de negociación colectiva finalmente la eliminó. Una azafata que se casaba el sábado entregaba su uniforme el lunes. Algunas mujeres ocultaban el matrimonio, llevaban la alianza en una cadena al cuello bajo, la blusa del uniforme y vivían con el miedo constante al día en que una fotografía aparecería. Un cambio de apellido quedaría registrado en un formulario fiscal. La norma no era negociable. El contrato se firmaba al ser contratada. La boda era la renuncia. Muchas mujeres se casaron de todas formas. Algunas mantuvieron el secreto durante meses, a veces años. Una ex azafata de Iberia contó en una entrevista que llegó a casarse en un pueblo del interior para que no hubiera riesgo de que apareciera nadie del aeropuerto. Número 2. El 32º cumpleaños. En noviembre de 1953, American Airlines se convirtió en la primera aerolínea de Estados Unidos en incluir en su contrato de azafatas una cláusula que definiría a toda la industria durante los 20 años siguientes. La azafata acordaba por escrito que su empleo no continuaría más allá del último día del mes en que cumpliera 32 años. Esa era la frase. La azafata Pat Gibbs de American Airlines la firmó a los 19 años. Sus padres tuvieron que confirmar porque era menor de edad, y la firmaron porque ella quería el trabajo. Northwest Orient siguió 3 años después con la misma norma. DUAA fijó el techo en 35. El razonamiento, escrito en las propias justificaciones de las compañías, era que una apariencia atractiva se encontraba ordinariamente en mayor grado en mujeres jóvenes. Una azafata podía ser la mejor en su trabajo en toda la flota. El último día del mes en que cumplía 32 años, esa excelencia terminaba, y cada mañana de su carrera, el reloj estaba corriendo, lo cual nos lleva al número 1. Y lo extraño del número 1 es que en 1964 no estaba escrito en ningún sitio. Era el supuesto sobre el que se habían construido las otras 11 normas. Número 1. La carrera era temporal. La agencia United Press International informó en enero de 1960 de la cifra con toda claridad. La azafata americana media trabajaba para su aerolínea durante aproximadamente 26 meses. La mayoría se iban para casarse porque el matrimonio ponía fin al trabajo, el resto era descartado a los 30, y 2 porque el contrato ponía fin al trabajo. La aerolínea no empleaba azafatas para hacer carreras, la aerolínea las empleaba por intervalos. Intervalos cortos y controlados, que terminaban según un calendario previsible, reemplazadas desde una bolsa de contratación de 1 millón de candidatas por cada 10.000 puestos. La faja, el peso, el pintalabios, la sonrisa, la prohibición de matrimonio, el 32º cumpleaños. Cada norma servía al supuesto subyacente de que la mujer en la cabina era temporal. No estaba construyendo hacia la antigüedad, no estaba construyendo hacia una pensión, estaba trabajando un intervalo. La aerolínea lo sabía, el contrato lo decía. Esa era la norma que había debajo de todas las demás. ¿Cuáles de estas normas estaban escritas y cuáles no? El techo de edad, la prohibición de matrimonio, el peso, la faja, la longitud del cabello, la prohibición de gafas, la prueba de idiomas, estaban en el contrato o en el manual. El uniforme en todo momento, el ángulo del sombrero, el pintalabios, la sonrisa nunca fueron escritos, no hacía falta. La supervisora con la tabla de verificación en la formación previa al vuelolos aplicaba con la misma eficacia que cualquier cláusula del manual. Carmen, en su apartamento de Nueva York aquella mañana de octubre, sabía exactamente cuáles eran cuáles. Se puso los guantes, se ajustó el sombrero al ángulo preciso y fue a trabajar. Si esto te ha traído un recuerdo, un uniforme guardado en un armario, una fotografía en un marco en la estantería de tus padres, una historia que alguien te contó una vez y no has vuelto a escuchar, suscríbete. Hay más historia honesta y olvidada esperándote aquí, y la próxima historia está lista cuando tú lo estés.